Yasmín entiende que las condiciones de salud mental son biológicas, pero ella se pregunta, ¿nacemos con una condición de salud mental o posteriormente algo puede estimular la aparición de los síntomas? Ella hace una pausa y ve una foto de sus primas, Jen y Wen. Ambas son mujeres valientes y capaces que han superado varios obstáculos a lo largo de sus vidas. Yasmín recuerda que a una de ellas le diagnosticaron trastorno bipolar. Estas gemelas idénticas nos pueden ayudar a entender la complejidad de la respuesta a la pregunta de Yasmín. Si hicieras un mapa de los genes de Jen y Wen, estos serían idénticos. Ellas se ven igual, se parecen y tienen el don de completar las frases de la otra. Esto es porque ambas heredaron genes idénticos de sus padres. Ellas no solo tienen genes idénticos, además han compartido vivencias en su infancia, por ejemplo, el trauma del divorcio conflictivo de sus padres, que las condujo a no tener un hogar y a pasar por varios abusos. A sus 21 años, Jen fue diagnosticada con trastorno bipolar. Sin embargo, Wayne nunca mostró signos de tener la misma condición. Si las condiciones de salud mental fuesen simples y las causara un gen único, o si fuesen provocadas por un gen heredado sumado a un trauma, sería de esperar que tanto Jen como Wayne hubiesen desarrollado el mismo trastorno bipolar. Sin embargo, solo lo desarrolló Jen. Las condiciones de salud mental son condiciones médicas complejas, como el cáncer y la diabetes. Aunque las gemelas idénticas comparten los mismos genes y la mayoría de vivencias, puede que solo una tenga cáncer, diabetes o una condición de salud mental. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podría pasar? Empecemos por explorar cómo se desarrolla el cerebro humano. Aproximadamente a las 12 semanas de gestación, las neuronas empiezan a reproducirse a una velocidad aproximada de 50.000 neuronas por segundo. Eso es más rápido que la forma como las moscas se reproducen en un pedazo de banana a medio comer que estuvo en la mesa de la cocina por varios días. Neuronas, células en el cerebro que envían y reciben mensajes. Gliales, células que apoyan y protegen las neuronas. Capilares, suministran la sangre. Todas en conjunto forman la materia gris del cerebro. Durante el período restante del embarazo, e incluso después del nacimiento, las neuronas siguen reproduciéndose y se dirigen a sus destinos finales en el cerebro. De hecho, el cerebro es el único órgano que no está completamente desarrollado al momento del nacimiento. Un bebé nace con más neuronas de las que necesitará. Luego, las células empiezan un proceso de eliminación y reconexión. Durante ciertas etapas de desarrollo ocurre una sobreproducción neuronal, pero luego las sinapsis y neuronas que no se están utilizando se eliminan con el fin de que puedan crecer las que sí se usarán. Los neurólogos se refieren a este proceso como la poda sináptica o neuronal. Es como podar un árbol. Se cortan algunas de las ramas de tal forma que las otras puedan crecer más grandes y fuertes. Se cree que el ambiente juega un papel importante a la hora de determinar qué conexiones se fortalecen a medida que el cerebro madura. En nuestro ejemplo, puede que el trauma de un divorcio conflictivo, quedar sin hogar y pasar por varios abusos hayan tenido diferentes niveles de impacto en cada gemela, incluso si sus genes son idénticos. Las investigaciones han demostrado que el cerebro continúa podando y reconectándose a sí mismo, bien entrados los 20, cuando el lóbulo frontal madura. El lóbulo frontal controla el juicio, la percepción y el control de impulsos. Por eso, cuando Wen dice que su hijo adolescente tiene tanto juicio y control como un cavernícola, su descripción es apropiada. Ya sea que se presente o no una condición de salud mental, el lóbulo frontal del cerebro del adolescente no está del todo desarrollado. Las investigaciones sugieren que posiblemente cuando el cerebro se desarrolla por completo, no somos capaces de producir nuevas células. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, somos capaces de reconfigurar algunas de nuestras conexiones. En el caso de los familiares de las personas con condiciones de salud mental, a la mayoría les gustaría saber cuáles son las probabilidades de que yo o alguien más de mi familia también desarrolle esta condición. Sabemos que la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen un vínculo genético definido. Están en proceso estudios detallados sobre los riesgos familiares de poder desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo-compulsivo, entre otras condiciones. Los estudios que se han completado hasta el momento también demuestran un alto riesgo para los familiares de primer grado, por ejemplo, hijos y hermanos, y para los gemelos idénticos. Hay una amplia variedad de investigaciones sobre genética en proceso. Además, en la búsqueda de genes específicos que puedan provocar una condición de salud mental, la ciencia también está investigando cómo pueden cambiar la composición y la función de los genes con el tiempo. Este tipo de investigaciones se conocen como epigenética. En el caso de las condiciones de salud mental, esta investigación está demostrando que algunas son transmitidas de forma genética,
aunque esto no garantiza que se desarrollen. Debe ocurrir algo más para que se generen estos estados de salud mental. Hay dos opiniones principales acerca de qué otra cosa los puede ocasionar. Los científicos biológicos lo llaman un segundo evento y se cree que es resultado de un virus, una lesión en el útero o durante el nacimiento, la exposición a sustancias tóxicas o problemas en el sistema inmunológico. Aunque este segundo evento puede ocurrir antes del nacimiento o en la infancia, los problemas y comportamientos que surgen de estas anomalías no se empiezan a percibir sino hasta que el niño entra en la etapa de desarrollo de la adultez. Los científicos sociales investigan cómo los entornos sociales y culturales impactan el desarrollo de condiciones de salud mental. Analizan el vecindario en el que vive una persona, sus hábitos de salud, los hechos traumáticos que le hayan ocurrido y cualquier otro aspecto de su vida personal. El modelo de vulnerabilidad-estrés es una teoría que muestra cómo los entornos sociales y biológicos van de la mano. Esta teoría dice que los estados de salud mental tienen una base biológica que se ve afectada por factores sociales y ambientales. Una persona puede haber heredado un gen que la haga propensa a desarrollar una condición de salud mental. Luego, cuando experimenta un factor estresante adicional, social o ambiental, este incrementa la probabilidad de desarrollar una condición de salud mental. Se cree que la combinación de la predisposición biológica, que ya está presente, y el factor ambiental que se incluya, generan el desarrollo de los síntomas. Los factores ambientales impactan no solo el desarrollo de los primeros síntomas de una condición de salud mental, sino que impactan la forma como estos síntomas persisten y cambian a lo largo de la vida de la persona. Es importante que sepas que aunque alguien tenga tanto una predisposición genética a tener una condición de salud mental como un ambiente disruptivo, no asegura que se desarrollen los síntomas. Y viceversa. Es decir, alguien sin un historial familiar y sin una experiencia traumática puede desarrollar una condición de salud mental. Los investigadores siguen buscando las razones por las que algunas personas con los mismos genes y las mismas experiencias desarrollan estas condiciones y otras no. Independientemente de las causas específicas, es importante actuar y seguir adelante de tal forma que puedas encontrar el apoyo necesario y pueda ser parte de la recuperación de tu ser querido.